Y aquí nos encontramos otra semana más para hablar de cine. Y lo hacemos con nuestros habituales compañeros que siempre nos acompañan semana tras semana en este tiempo de radio. Vamos a darles la bienvenida en esta semanita ya a los amigos. A veces yo me digo, bueno, ¿y por dónde empiezo? Pero bueno, yo creo que lo podemos hacer así y entramos ya a darle en primera instancia esa bienvenida al que más cercano tengo, porque en la Villa de la Orotava está ahí residiendo el amigo Abel Hernández, director de cine. Abel, un saludo, ¿qué tal estás? Un saludo a todos. Y seguimos por esa ruta y nos encontramos ya en la ciudad de La Laguna con Josep Vilageliu. Hola, Josep. Hola, ¿qué hay? Buenos días, aquí estamos. Y también tenemos a Basni Ramos en el... no sé si estará por Santa Cruz de Tenerife, como él siempre tiene la maleta preparada, un día te está en un sitio, otro día te está en otro, y hasta a veces, como digo yo, hace un huequito a veces en algún rodaje y nos atiende. Debe estar por Santa Cruz hoy, ¿no, Basni? Bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, estoy en Santa Cruz y estoy editando, no rodando, o sea que bien. Ah, bueno, entonces no, te pillamos con el ordenador ahí y con Sí, todo sí. lo que estás haciendo, ¿no? Si se puede saber. Todos los discos duros aquí enchufados y montando un concierto. Ahora mismo estoy montando un concierto. Ah, vale. Y hablando de música, tenemos al amigo y compañero Javier Marrero, que es músico, que siempre anda el hombre entre un lado y otro. Hola, Javier, bienvenido. Hola, no me ha dado tiempo de llegar al Ralejo. Otra vez será. Bueno, de todas maneras, tú andas por la ciudad de La Laguna, ¿no? Encantado de estar aquí. Sí, señor. Bueno, pues ya están todos saludados y la verdad que, Josep, hay compañeros que hacen distintas facetas, ¿no? Y que tú, pues, tienes a bien muchas veces abrir un poco lo que es este tiempo de radio con muchas cosas. También Barney nos tiene que aportar ahora cosas, también Javier y el propio Abel. Pues no sé quién quiere tomar hoy la palabra, porque hay muchas cosas para tocar en el programa del día de hoy y esperamos un poquito a que llegue al punto que tiene que llegar el amigo Javier para que hable con mayor tranquilidad y respire mucho mejor, porque el hombre se le ha hecho hoy unos cuantos kilómetros, o se ha hecho, ¿no? Unos cuantos kilómetros y no va a llegar a tiempo aquí a la radio, pero se va a quedar por un punto intermedio. Así que vamos a arrancar y ahora seguiremos con el amigo Javier. Josep, ¿qué se te ocurre para iniciar el tiempo de tertulia hoy hablando de cine? Bueno, si en realidad ahora que está haciendo una carrerita por la laguna tratando de llegar a su casa, tuviésemos una cámara de cine que lo fuese siguiendo y entonces lo fuera siguiendo, entra en su casa y entonces ya se sienta en su butaca o donde él normalmente habla por teléfono y entonces la cámara le siguiese rodando, pues entonces tendríamos un plano secuencia. No, Basi, me parece que querías hoy emprender un poco, introducirte en este concepto de Pero plano siempre que sea secuencia, un que plano no sé si secuencia. ya todo el mundo sabe de qué va, pero que bueno, que yo creo que es el momento a partir de esa serie que todo el mundo ha visto, está viendo o verá, que es Adolescencia, que están dando en Netflix. Sí, pero Javier quería apuntar Sí, yo. algo. Javier quería apuntar algo. A Así. ver, Javier. No, digo que yo estoy de acuerdo con que se me filme, pero siempre que sea un plano secuencia. Ah, bien. Bueno, pues se lo ponemos en bandeja, ese plano secuencia, a ver cómo lo Ahí lo dejo, ahí explicamos. lo dejo. ¿Cómo lo explicamos, ¿vale? A ver, pues el plano secuencia es una técnica que se usa en el cine, en el que, claro, o sea, normalmente el cine en sí se puede definir de 20.000 maneras, ¿no? Pero normalmente se suele decir que es una sucesión de imágenes que registran pues una acción en concreto y cuyo fin es, pues eso, generar algún tipo de sensación en el espectador. ¿Qué es lo que pasa con el plano secuencia? Pues que cuando uno se decide a grabar en un plano secuencia, lo que hace es no hay corte. La cámara se pone a grabar y no se corta. No, porque claro, cuando tú ves una película normalmente, pues lo típico, vamos a poner una cosa muy sencilla, muy básica, como es una conversación. Tienes una conversación de dos personas. Entonces, bueno, pues puedes empezar con un plano en el que se vea un plano abierto, en el que se vean dónde están las dos personas,
hablando, pues dices, vale, pues están en un banco sentadas, en un parque, este es el fondo que tienen, esto es lo que tienen delante, esto es lo que tienen por los lados, ellos están ahí sentados. Te ubicas, ¿no? Sabes dónde están. Y luego empieza a hablar uno y coges un plano desde un lado en el que se vea a la otra persona en un plano, o sea, corto, se le ve la cara y tal, y empieza a hablar. Y luego el otro responde y se le ve en otro plano. Entonces, bueno, tienes la conversación y la vas teniendo, pues cambia un plano, cambia otro, cambia otro. La cámara va moviéndose de posiciones y vas viendo pues lo que el director le interesa que veas, ¿no? Esta posición, mira, quiero que se le vea un plano corto. Ahora, por ejemplo, enciendo un cigarro, pues le vemos la mano, cómo se enciende el cigarro, porque quiero que se le vea cómo se enciende el cigarro. Quiero mostrar la importancia que tiene eso. O mira el móvil, le enseño un mensaje, pues vemos un plano del móvil. Y todo lo que va pasando, pues lo vamos viendo en diferentes planos. El plano secuencia rompe con todo eso y lo que hace es no poner ningún corte de plano. La cámara o está fija, quieta, sin moverse, o se mueve por todos lados, pero sin que haya un corte en la imagen. Todo es consecutivo, todo es seguido. Claro, es una técnica que se puede utilizar en muchos motivos, o sea, de muchas maneras, pero hay que saber utilizarla bien, más que nada porque si no puede quedar como un recurso estilístico que hace que la secuencia pierda información. O sea, si no lo haces bien y con motivo y con algo que tú digas, vale, está bien pensado y está bien hecho, puedes perder información, puedes generar que el espectador se abstraiga, se centre en cosas en las que tú no quieres que se centre. Entonces, claro, hay que mover bien la cámara o hay que hacerlo bien en una situación en la que tú dices, vale, sé que aquí controlo que el espectador mire aquí y no me voy a ir a otro sitio para que no se pierda la importancia. ¿Por qué contamos esto? Pues porque ahora mismo se ha hecho súper famosa, súper viral una serie en Netflix que se llama Adolescencia. Son 4 capítulos, cada capítulo es de 1 hora y cada hora es sin corte. No hay un solo corte en toda la serie. En ninguno de los 4 capítulos hay un corte. Entonces son 4 horas en 4 planos. O sea, ya, las secuencias ya son diferentes y tal, porque ya una cosa es secuencia, escena, plano, eso ya tiene o sea, cada uno tiene su explicación, pero en este caso no hay un solo corte y ni siquiera hay una, un engaño por parte del director de decir, mira, pasamos la cámara por aquí y aprovechamos esto y cortamos, después repetimos y enganchamos con el siguiente plano. No, 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 no. No hay ningún solo corte. Las cámaras grabaron los planos completos. De hecho, se hacía una media de 2 intentos diarios. Algunas de las secuencias se grabaron en el intento, o sea, la que está en la serie es el intento 11. Otro fue el intento 2, otro fue el intento 6, o sea, dependiendo de los intentos y de lo que pasaba y de cómo quedaba, pues más o menos uno pues elegía o no elegía, ¿no? Pero el problema de los planos secuencia y la complejidad que tienen es que en este caso es un plano secuencia de 1 hora, vamos a suponer que cuando lleguemos 57 minutos alguien se equivoca o algo pasa. Entonces todo eso que ha pasado hasta ese momento ya no vale y hay que cortar y empezar otra vez desde el principio. Con lo cual conlleva Un riesgo, una ¿no? Un riesgo. preparación previa, claro, lleva una preparación previa importantísima para que todo esté perfecto en el momento en el que hay que grabar. Incluso, por ejemplo, vamos a suponer que alguien gira la cámara para un lado y el otro, el técnico de sonido, por ejemplo, no sabe que la cámara va a girar para un lado y se va para el otro y pasa por delante de la cámara con la pértiga. Y hay que volver otra vez a repetir porque el técnico de sonido no sabía por dónde colocarse. Y así, pues pasa un montón de cosas. Por ejemplo, hay Sí, una película que se llama Batman, que claro, ya se llevó la soga, ¿no? la soga de Alfred También. Hitchcock. Pasa que Alfred Hitchcock tuvo un problema y es que en la época en la que se rodó la soga, él rodó en 35 milímetros y los carretes de 35 milímetros tenían una duración determinada. O sea, si tú ponías a grabar, creo que no podías grabar más de 7 u 8 minutos. No sé exactamente cuál es la duración máxima. Entonces, Hitchcock se veía obligado a meter un truco cada 7 minutos para poder cortar y que no pareciese que fuese cortado. Entonces, a lo mejor la cámara se acercaba al pecho de alguien y se quedaba en negro y después salía
y seguía la secuencia y era como, vale, y entonces se veía Más obligado a bien meter pasaba trucos. alguien por delante y entonces Pasaba cuando alguien por pasaba que delante, o sea, por la espalda y entonces ya ahí cortaba. él buscaba los trucos necesarios para poder cortar, pero aún así dar la sensación de que la cámara no había cortado. Ahora con la tecnología digital no tenemos ese problema, o sea, se puede grabar como si quieres grabar hasta 7, 8, 9 horas consecutivas sin cortar, o sea, no hay ningún problema con eso. El problema está en cuando tú coges una película y dices, voy a buscar la historia. Ese es el problema. Cuando tú tienes una historia que dice, esta historia es merecedora de contarla en plano secuencia, o cuando dices, quiero contar un plano secuencia y vamos a buscar una historia. Es completamente diferente. A mí me pasó eso con la película esta con Bergman. Bergman se llevó el Oscar a mejor película, pero a mí me pareció que el uso del plano secuencia no estaba justificado en la película. Era simplemente un recurso estilístico, en plan de mira lo que hice y ya está. Pero me daba la sensación de que esa película podía haber tenido 5, 6 o 7 cortes y le hubiese aportado mucha más información y hubiese llegado mucho más que a lo mejor que como Bueno, la llegaba verdad para mi que gusto. tenía cortes, pero eran de estos que tú dices, cuando pasaba por una panorámica rápida, por un pasillo, por alguna cosa, pues ahí era muy fácil con las técnicas digitales reconstruir el corte y hacerlo prácticamente invisible. Pero en Exacto, y después hay cambio, una película, 1917, una película que a mí me pareció bestial de Sam Mendes. Esa película está rodada en plano secuencia. ¿Tiene cortes? Sí, tiene cortes. Apenas se notan esos cortes. No hay prácticamente nada que tú digas, "Ay, aquí hay un corte". No, no, es que no se nota. Pero la película, por ejemplo, sí es perfecta para un plano secuencia. ¿Por qué? Pues porque relata el viaje en tiempo real de una persona que tiene que ir dentro del frente de batalla de un lado a otro y estás viendo todo lo que le va ocurriendo a tiempo real y no hay saltos. ¿Qué es lo que ocurre con el plano secuencia y cuál es la importancia del plano secuencia en cosas como, por ejemplo, Adolescencia o 1917? Pues que genera, al no haber cortes, genera una sensación de realismo y veracidad en el espectador que hace que te sumerjas totalmente en la historia, mucho más que si hay cortes que te indican que estás viendo una ficción que está todo corta aquí, coloca la cámara aquí y tal. O sea, como que te da esa sensación de una manera inconsciente de que es ficción, de que está ficcionado, de que no ocurre nada. Pero si no hay corte, el cerebro te empieza a generar la duda de que eso sea verdad o no sea verdad. Y te acabas metiendo mucho más en la acción. Nosotros tenemos una anécdota que siempre la decimos, un corto que yo rodé en el año 2012 que se llama En un momento. Es un plano de un accidente de tráfico casi en plano secuencia. Son 15 minutos en 4 cortes. Los planos duraban muchísimo, o sea, duraban como 4 o 5 minutos cada uno, algunos un poco más, otros un poco menos, y era un accidente contado pues, prácticamente en tiempo real. Con ese cortometraje tuvimos una experiencia en Madrid, en el Festival Madrid Imagen, y fue que se proyectó el corto y faltando 3 minutos para acabar el corto, tuvieron que parar la proyección, porque una chica en el público le dio una crisis de ansiedad y se desmayó. Y entonces, claro, tuvieron que llamar una ambulancia para venir y tal y cual, no sé qué, y atenderla. Y fue que la chica había sufrido un accidente de tráfico hacía un tiempo y el corto le generó una ansiedad tan grande al meterse tanto dentro de la historia que le retrotrajo un poquito a su experiencia previa y acabó sufriendo un desmayo en la sala. Yo estoy completamente seguro que esa reacción no la hubiésemos conseguido si hubiese habido si hubiésemos tenido más cortes dentro del corto. Si, no, o sea, me refiero, si hubiésemos dejado el corto con muchos más cortes, no hubiésemos conseguido lo mismo que grabándolo como lo grabamos en plano secuencia. Bueno, para que vayan entrando el resto, porque si no se nos hace largo y no intervienen. Bueno, Abel y Javier, que también quedarán un poco pues, a hablar. Abel. Yo digo, no, pero yo digo que todos los meses yo hago un plano secuencia con todas las charlas, conferencias que hago. Lo que pasa es que efectivamente, igual que ha hecho el equipo de adolescencia, ¿no? La utilización de un dron, la utilización de un montón de escenas que están muy planificadas. Para mí la película es algo así como una representación, como si fuera una representación teatral,
y como si fuera un masterclass de interpretación. Eso es la cuestión de los actores. Pero luego resulta que yo estuve leyendo, no sé, hace poco, algo relacionado con este tema, cómo los técnicos de adolescencia lograron dar esa sensación, ¿no? de plano secuencia. Por ejemplo, hay unos planos donde se ve lógicamente que es un dron, ¿no? que empieza a moverse. Y entonces dice, bueno, ¿cómo han hecho esto? Pues nada, planificando muy bien el rodaje, pues lograron todo esto, ¿no? Sí, en YouTube se pueden encontrar fragmentos del making, precisamente este que estás comentando, porque sí, porque se veía perfectamente el que llevaba la cámara, ¿no? Lo llevaba en la mano, bien preparado, y entonces ya se le acercaban en un momento dado dos personas que sujetaban el dron, simplemente era anclarlo, ponerlo en marcha, y entonces ya el dron se llevaba la cámara, atravesaba la ciudad y se iba a otro lugar donde transcurría el final de la escena, ¿no? Pero bueno, pues eso se puede encontrar en YouTube y sí, todo el mundo, yo creo que a todo el mundo le ha interesado mucho, ¿no? El cómo se rodó la película. Bueno, pues ahora tengo... dime, no, era por si intervenía ya Javier, pero sigue adelante, Abel. No, yo tengo una película exactamente de 10 minutos rodada completamente con un dron. Por la noche lo notaba, por eso que me coja la policía. Lo estoy diciendo en la radio. Y entonces es un plano secuencia, ¿no? Y entonces es una película de miedo relacionada con las calles, con las calles oscuras de Rotava, donde solamente se ven sombras y 10 minutos el dron lo que hace es recoger toda la sombra, ¿no? Es un corto muy experimental. ¿Y eso hace mucho que lo hiciste? Hace exactamente 6 meses. Bueno, pues ya algún día se verá, ¿no? Todavía lo tienes en casa. Solo se puede ver esta noche. No, lo que pasa es que está ahí en stand-by, pero en cualquier momento le meteré mano. Es que ahí son tantas cosas. Ya. Bueno, pues Javier, adelante, que ya debes de estar en tu sitio de siempre. Adelante. Sí, ya aquí estamos. No, yo para añadir una referencia más del plano secuencia, se trata de la película El hombre de Londres, que es una película de Bela Tarsk y Agnes Ranisky, una adaptación de una novela de George Simenon, que precisamente, entre otras razones de su paso exitoso por Cannes en su momento, está el plano secuencia con el que se abre la película. La película es en blanco y negro y tiene que ver con la historia de un hombre que es un guardián de unos muelles, ¿no? Y el comienzo de la película empieza con un plano secuencia magistral. Bueno, está realmente rodada con varios planos secuencia, usa mucho esa forma de narrar, ¿no? Y una fotografía magistral también. Pero utiliza precisamente el tema del plano secuencia para empezar, para iniciar la película. Y es lo que dice Basni, ¿no? El plano secuencia te hace entrar, y además de una forma muy... a veces inquietante y otras veces emocionante, precisamente dentro de la historia, ¿no? Porque te hace mirar como te devuelve la mirada, la cámara te devuelve a la mirada a ti como si tú estuvieras haciendo ese recorrido, ¿no? Y realmente resulta magistral, ¿no? En el caso del hombre de Londres es un uso fantástico de esa forma de narrar la historia. Entonces, bueno, quiero decir con esto que el plano secuencia, pues en realidad se ha venido utilizando en el cine cuando se descubrió, y ahora con la tecnología actual aún más, como un recurso narrativo muy importante para la forma de narrar en el cine, ¿no? Bueno, pues Barney, más cositas para aportar. Hay un clásico importante del plano secuencia, que es la película de Sukhorov, que era el arca rusa, que toda ella son 2 horas de plano secuencia, y que es una visita al Museo de San Petersburgo, y en donde, bueno, es un museo de historia donde hay cuadros, hay muchas cosas, y la cámara comienza simplemente siguiendo a unos
visitantes del museo por una serie de salas, hasta que llega un momento en que la propia historia de Rusia se hace real en los grandes salones del palacio, ¿no? Y entonces pues hay un momento en que pues hay una salutación militar con un montón de extras, y hasta llegar al momento de máximo, que es uno de los bailes de esos de salón con una orquesta entera, con centenares, bueno, sí, más de 100 figurantes bailando con vestidos de la época, y bueno, la cámara se mete en ese salón, va siguiendo a los personajes, va describiendo un poco la situación hasta que sale por otra puerta, y hay otro momento de la historia rusa, y hasta que sale ya directamente del museo, ¿no? Y bueno, hasta ese momento ha sido quizá el plano secuencia como más famoso por la cantidad de movilidad de centenares de personas, y porque necesita una coordinación y una organización brutal para llevarlo a cabo, y que no se interrumpa, y que no, como dice Basni, no pase nada, ¿no? Yo quería un poco, de todas maneras, hablar de otra cuestión, que es la recepción que tiene este tipo de películas de plano secuencia al espectador normal. Bueno, ahora quizá ya la gente los percibe más, pero en general el sistema en cómo se construyen las películas, eso que comentaba Barney al principio, de que se planifica desde varios puntos de vista la cámara y luego se edita, ¿no? Se monta la película al final para que crea una narrativa directa. Lo que se trata siempre es de procurar que el espectador no note los cortes. O sea, hay cortes, pero están hechos de tal manera que hay como cambios de puntos de vista, pero como la acción sigue, el diálogo sigue, la música sigue, hay una continuidad, y lo hacen para que la gente no perciba precisamente esos cortes. Luego, si ese espectador se enfrenta a una película que está hecha con un plano secuencia, pues llega un momento en que si se mete mucho en la historia, no percibe que no hay cortes, es decir, no percibe la majestuosidad, la dificultad del plano secuencia. Esto era una cosa de los cinéfilos, que siempre nos han encantado cuando algún director le ha dado por hacer un plano secuencia, ¿no? Pero el espectador normal se mete en la historia y eso no lo percibe. No lo percibe porque el sistema de planificación a base de cortes se hace para que parezcan invisibles, ¿no? Para obligar, bueno, no, para que el espectador realmente se meta directamente en la situación y lo emocione, sufra, espere que pasen las cosas, que el protagonista se salve, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo demás es una técnica precisamente para enmascarar, para dificultar todo esto. No, yo quería anotar que precisamente una de las cuestiones que plantea el plano secuencia desde el punto de vista de la construcción de la historia, de la narración de la historia, es con la música. Claro, introducir música en un plano secuencia tiene mucha complejidad, porque la música puede convertirse en muchos momentos en un elemento distractor de la acción que se está desarrollando, precisamente distractor de esa mirada que pretende provocar en el espectador, ¿no? Para que el espectador entre por su propia mano dentro de eso. Si no tienes mucho cuidado y mucho tacto con el tipo de música que tú propones para una plano secuencia, te puedes cargar el plano secuencia con la música tranquilamente. ¿Barney? Así que el plano secuencia también crea pues una dificultad añadida a la hora de acompañar con efectos de sonido o con música la narratividad que se provoca dentro del plano secuencia, ¿no? Entonces, claro, a veces es muy fácil equivocarse. Digo, como compositor, como músico, es muy fácil equivocarse con un plano secuencia, ¿no? Porque es muy tentadora la idea. La idea puede suscitar en el músico el tratamiento de una música continua, cuando realmente lo que busca el plano secuencia es crear sensaciones distintas, ¿no? Entonces, eso plantea una dificultad con la composición, con la música, a la hora de acompañar esos planos secuencia, ¿no? Nada más quería apuntar eso. Pues ahora turno para Barney. Yo quería decir que entonces. esta serie, la verdad, es un reto audiovisual e interpretativo. Yo decía antes de un masterclass de interpretación, pero resulta que Owen Cooper es un chico que creo que tiene 15 años y que no tiene experiencia como actor.
y 13 años, 13 años. Sí, cuando 13. rodó, efectivamente. Sí. Vale, entonces su Jamie Miller, ¿no? Yo creo que va en cierta manera a darle unos cuantos premios en el futuro, porque digo, hace una interpretación única. Bueno, ahora Él, mismo ya está rodando en Hollywood, o sea, imagínate. no, pues imagínate. Entonces, yo digo que es difícil, es una cosa muy, muy difícil. Es una situación donde la gente no se fija que es un plano secuencia. La gente, de cierta manera, se fija en que los actores hacen una interpretación acojonante. Es lo que le gusta a la gente, que pasan del pánico a la ira o al dolor o a lo que sea en cuestiones de segundos. Y digo una cosa, sin corte y sin que un montaje pueda salvar absolutamente a nadie de los que interpretan la serie en este caso, ¿no? Pero es que si tú le preguntas a cualquier actor, te va a decir que ellos lo que prefieren a la hora de rodar es un plano Es un secuencia. plano secuencia, claro. O sea, a ver, cuando tú, por ejemplo, hablas con un actor, le dices, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? Yo creo que el 90% de ellos te van a decir el teatro. Un actor se siente mucho más cómodo en el teatro porque tiene el texto completo y puede sobre todo desarrollar más un personaje. Cuando tú estás en cine, hay veces que grabas planos de 2 segundos, 3, 4 segundos, con una frase sola o dos frases. Entonces, claro, después cortas, colocas la cámara en otro lado, continúas la frase y tal. Y muchas veces todo depende de cómo los dirijas y cómo grabes la secuencia. A mí, por ejemplo, me gusta mucho rodar. Si tengo una conversación, intento rodarlo, aunque a lo mejor la conversación, la cámara la acabe colocando en 8 sitios diferentes, me gusta grabar la conversación completa para que tengan el desarrollo del personaje en cada una de las tomas en las que podamos grabarlo. Porque si tú le dices, graba esta frase sola, cuando va a interpretarla, a lo mejor no le da tiempo a meterse tanto en el personaje o no le da el matiz que haría si lo tuviese. Vamos a suponer, tú estás hablando de una conversación de 5 minutos y tú tienes una energía al principio y otra energía al final y otra energía en la mitad. Claro. Si tú cada frase la dices con la energía de arranque, parece que estás todo el rato, ¿hace cuánto? ¿Hace qué? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Y al final no acabas teniendo ese camino realista de la interpretación que debe de tener un personaje en pantalla. Porque quieres ¿Qué es lo que ocurre? reconstruir toda esa conversación luego en el montaje. Y luego te encuentras Exacto. que hay un plano en que tiene un tempo y el otro plano pues está más Claro. desanimado y tienes que estar ahí como un loco para precisamente crear esa continuidad que hablaba yo antes para que Y también le quitas, parece que no, pero intentas, o sea, utilizas el montaje para dar ritmo y acabas quitándole ritmo a la conversación, porque claro, cuando tú grabas. Quitándole la emoción o quitando precisamente toda la interpretación que a lo mejor era muy buena, pero se la has destrozado al actor. Exacto, exacto. Yo recuerdo, ¿quién fue quien me dijo en La Milla Verde? En La Milla Verde, creo que Tom Hanks, los actores de reparto, o sea, los actores que trabajaban con él, decían que la interpretación de Tom Hanks fuera de cámara, en los planos de escucha, eran tan buenas o mejores que cuando él hacía los planos cortos. Decía, es que si solamente lo hubiesen grabado en los planos de escucha y cuando él interactuaba con los actores, porque claro, tú por ejemplo, vamos a ponernos, tú grabas una secuencia, una conversación y tienes una persona hablando, tú no tienes por qué tener al otro interlocutor delante. Vamos a suponer que tenemos un actor famoso con otro actor, él graba sus planos cortos y cuando el otro tiene que grabar hablando con él, él dice, mira, yo me voy y que se ponga otro aquí a hacer de mí. Claro, porque yo, como no salgo, no tengo por qué estar aquí. El actor, claro, el figurante. Total, si no se me va a coger nada, no se me va a grabar nada, ni sonido, ni caras, ni nada, pues ¿para qué estoy yo aquí? Me voy. Entonces, claro, se queda el otro grabando a lo mejor con otra persona que no es el actor con el que estaba hablando en principio. Entonces, claro, hay actores que no se van, hay actores que se quedan, aunque sean grandes estrellas, se quedan y les dan una interpretación de Oscar. ¿Por qué? Pues porque eso ayuda a darle a la otra persona un punto de apoyo para ellos actuar mejor.
Ya es nos lo mismo queda... ¿Me actuar. escuchas, no? ¿Me escuchas? Sí, 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 Vale, te es que ya nos queda poquito tiempo, así que vamos entrando en la recta final. Sí, pero es que te Eh, digo que esto es importante porque nadie se da cuenta de que cuando una persona sale en un plano corto hablando con otra persona, a lo mejor la otra persona no está ahí. Y lo importante es tener a una persona allí que te muestre una serie de emociones, porque si no te muestra emociones, la otra persona a lo mejor es como si estuviese hablando contra una pared y tienes Bueno, que generar tú ahora hablan mismo las emociones. contra un fondo verde en el cual le van a incluir pues el gigante o el dragón o También, lo que sea, ¿no? Y exacto, tiene que ponerle exacto. mucho. Pero Pero aún así, si te fijas, por ejemplo, en las mismas películas nuevas del planeta de los simios, los que interpretan a los monos son personas que interactúan con los actores de carne y hueso, que no hacen de mono. ¿Por qué no los ponen directamente con, ¿verdad? Tocando el aire y hablando con la nada? Porque así tienen con quién desarrollar una interpretación y cómo generar pues emociones de una manera mucho más realista que si no tienes nada y te convierte en algo totalmente impostado. Te digo, el plano secuencia ayuda muchísimo a ese tipo de cosas, a tener siempre a los dos actores en pantalla, a los tres o los cuatro, todos los actores en pantalla, que todo ocurra, te metes mucho más de lleno dentro de la acción, lo vives más, y no solamente lo vive más el espectador, que lo viven los actores y el equipo técnico que está dentro del rodaje. Al final te digo, nosotros cuando grabamos el plano secuencia del corto aquel del accidente de tráfico, cuando yo cortaba y miraba para el resto del equipo, estaban todos con un nudo en la garganta, compungidos, y lo pasamos muy mal esa noche porque lo vivíamos. Vivíamos, o sea, era tan seguido, era tanta la historia que estamos recreando directamente algo que ocurría sin corte y se pasaba ya de la ficción a lo real. Cuando acabábamos, todos resoplábamos, teníamos que parar, descansar, hablar entre nosotros, reírnos un momentito y tal, para después continuar, porque lo pasábamos realmente mal, porque es que, y si nosotros la pasábamos mal, pues imagínate el espectador viéndolo de manera que no cabe. Por eso te digo que el plano secuencia es importantísimo siempre y cuando se sepa cómo y dónde utilizarlo, porque si ya, no se convierte en un recurso estilístico que al final hace que incluso te saque de la ficción en plan de, oh, qué bueno soy con la cámara y mira lo que hago. No, 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 ya, no, es la historia la que te tiene que llevar a este punto, ¿no? sin duda. Pero Bani, lo que has dicho de los monos me ha dejado perplejo, ¿eh? Yo creo que eso deberíamos retomarlo en otro momento. Tú sí, pensabas que era de verdad, ¿no? Tú pensabas que era de verdad, que estaban Claro, amestados, Mira, ¿no? Joder, es que no yo, les dejaba interactuar de mono a mono. mi última intervención, cuando rodé este corto de 10 minutos, iba al dron y solamente necesitamos personas que caminasen y luces nada más, ¿no? Pero todo planificado al dedillo, porque yo decía 10 minutos con el dron y luego cuando venía en la sombra era la luz y los tíos que pasaban por delante y el dron los cogía. Y más o menos está rodado en una calle famosa, la Hortada, llamada Rodapaya, una calle pequeñita, 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 donde no caben los coches y está por debajo del cementerio. Entonces se trataba de eso, ¿no? Y en 10 minutos, en fin, eh, hay que planificarlo muy bien, hay que decir las cosas suficientemente claras, porque si no, sale un churro. bueno, pues luego cuando vean esto, en este plano secuencia que yo no corto, aquí con la cámara que tenemos en el estudio, se ve el compañero hoy sacándome de apuros, porque el micrófono no sé lo que pasó otra vez, que volvió y yo más que le daba y al final me lo arregló aquí el compañero Juanjo, así que ya En es la pleno anécdota de la entrevista también, ¿eh? Bueno, pues ya vamos entrando en la recta final. Javier, ¿algo más por tu parte? No, ahora que lo dijo Abel, lo del churro y el plano secuencia se parecen un poco, pero bueno, eso lo hablamos la próxima vez. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Basni Ramos, ¿algo más por tu parte? No, nada, nada, nada. Simplemente decir bueno, que en redes están los cortos del Tenerife Noir, que los subieron todos a su página de YouTube. Y bueno, y ahí pueden ver pues todos los cortometrajes que se presentaron, son Ah, qué 49 bien, cortos, qué y bien. están todos eso en la página de YouTube del Tenerife Noir. Y ahí está, pues entre los 49 está el nuestro, que se llevó el premio al público, que es realmente, que es un plano secuencia.
Pero vamos, que un plano secuencia con todas las leyes, sin un solo corte y un plano secuencia de 4 minutos en el que pasan muchas cosas. Y ahí, muy y hasta bien. ahí, Si los y quieren hasta, ver, están todos ahí. y hasta ahí Lo puedes veremos, leer, ¿no? Como se suele decir. Exacto, Y sí, hasta ahí sí, puedes no leer. podemos decir nada. Abel, también muchas gracias por participar. Oiga, un abrazo a todo el mundo. Y Josep, que ponga el punto y final. Bueno, pues que el plano secuencia es un reto y todos los directores tenemos ganas de rodar un plano secuencia en nuestra vida, por lo menos uno. Bueno, pues nosotros desde aquí le damos las gracias y cerramos ya la tertulia del mundo del cine Está con cortado. los compañeros Josep Vilageliu, cortado, ¿no? Está Basni cortado, ¿no? Ramos. Muy bien, y si no, Ah, no, pues está aquí nos despedimos está como otras muteado. veces. José y- Manuel está y muteado. nada. Ya nos veremos entonces en el próximo programa. Sí, señor, con, Muy bien. Perfecto, sí. con A ver si Abel. José Manuel se desmutea porque está muteado. Sí, y es que va, estoy intentándolo y no, Vaya. y no me sale. No sé lo que habrá Ahora tiene pasado que con los acabar el micrófonos. programa. Pero bueno, ahí están los compañeros, Josep Vilageliu, Basni Ramos, Abel Hernández y Javier Marrero. Y nosotros pues ponemos el punto y final al programa de la tertulia en este día de hoy. Y por supuesto estaremos ya la próxima semana con ellos y con más temas de la actualidad. Ahora seguimos aquí en Radio Realejos y en este tiempo de radio de Magazine Norte.